Este mundo ficticio, a diferencia del mundo de los sueños, es mucho más negativo porque falsifica la realidad, la desprecia y finalmente la niega. Desde el momento en que el concepto naturaleza significó lo contrario a Dios, la palabra natural necesariamente pasó a ser sinónimo de despreciable. Todo ese mundo ficticio tiene su origen en el odio contra lo natural. La realidad es la expresión de un profundo malestar con lo real. Todo ha quedado claramente explicado. ¿Quién tiene motivos para evadirse de la realidad apoyado en una mentira? El hombre que sufre en ella. Sufrir en ella equivale a decir que se vive en una constante angustia. La causa de tanto sufrimiento y de tantas existencias angustiadas se encuentran en esa moral y religión ficticias. Este predominio del sufrimiento muestra lo que es estar en decadencia. El anticristo, Nietzsche. Hola, muy estimados seres vivos. Bienvenidos a mi canal una vez más. Creo que ya tenía como unos 16 videos sin cambiar de locación. Tuve que hacerlo porque el clima ya está cambiando aquí en mi ciudad. Así que este lugar me resultó más cómodo, que está muy cercano a donde grabé los primeros videos. Y antes de que se me olvide, como siempre, les invito a que se suscriban a mi canal, a que le den me gusta a este video, que comenten y que compartan. Muy bien. Este video sirve para desarrollar el video número 7 y voy a tener que hacer otros videos que también hablen de este mundo de las ideas, en donde yo dije que el mundo de las ideas fue mi peor prisión. Creo que en este momento ya salí de ese mundo de las ideas, en el sentido de que rigen mi vida. En ese sentido me refiero porque pues ahorita estoy hablando con ideas y estoy transmitiendo ideas, pero más que nada para entender el presente, es lo que pretendo hacer. Para ello vamos a hablar de dos filósofos muy importantes y muy contrastantes, que es el filósofo Platón y el filósofo Nietzsche, para hacer un contraste justamente de este mundo de las ideas y del mundo real de los que he venido hablando a lo largo de mis videos. Antes de eso, casi se me pasa, voy a hacer la recomendación del día, que es este libro. Lo había mencionado un párrafo en alguno de los videos, La vida secreta de la mente, de Mariano Sigman, pero ya lo terminé. Entonces, es un buen libro, tiene algunas ideas ahí cuestionables. Pues claro que él es psicólogo, ¿no? O neurocientífico, me parece. Pero no me gustó tanto algunas ideas que se basan como en verdades que ya tenemos establecidas entre los seres humanos, pero aún así habla de experimentos importantes, habla por ejemplo de estos conceptos que nos da la moral y cómo desde la infancia se llegan a adquirir o que ya se traen de nacimiento, ese tipo de ideas que ahí son sujetas a análisis, pero igual lo recomiendo porque está basado en estudios y en algunos experimentos que se han hecho. Ahora sí, vamos a pasar al mundo de las ideas y me voy a basar para explicarlo con mayor detalle en este mito de la caverna del que habló Platón en su momento, muchos años atrás, en la antigua Grecia. ¿Por qué voy a hablar de Platón? Y todo lo que hablo, como digo, pretendo que tenga una utilidad y sobre todo que nos ayude a entender el presente. Quien no estudia su pasado, pues no puede entender su presente. Así que tenemos que irnos al pasado para identificar las causas de todos los males que existen en la actualidad, que yo traduciría esos males en no vivir, en simplemente no vivir. Por eso también es importante tener presente el efecto mariposa, que en el video número 15 hablé del efecto mariposa principalmente a nivel individual, pero la verdad es que el efecto mariposa también aplica a nivel colectivo porque la humanidad se ha agrupado alrededor de las extensiones territoriales que existen en el mundo. Por eso es importante. ¿Qué habría sido si no hubiera existido un Platón en la historia? Tal vez las cosas hubieran cambiado muchísimo. O un Nietzsche, que estos son los personajes en los que me voy a basar para hacer ese contraste y ampliar más esta idea que yo digo del mundo de las ideas como una prisión en la que viven los seres humanos y que por lo tanto se encuentran sin libertad para ser como cualquier otro ser vivo. Yo sé que ahorita suena un poco extraño, pero pienso desarrollarlo. Esto también es relevante
en todas partes, o sea, el entender lo que quiso decir Platón y lo que dijo Nietzsche en contraste a Platón, porque la verdad es que lo que fue la antigua Grecia y todas las ideas que fueron trascendentes en esa etapa se fueron propagando a lo largo de la historia con esto de la cultura occidental, que ahorita lo vamos a mencionar. Así, por ejemplo, en México, pues tenemos influencia de Platón, de Nietzsche, básicamente la historia universal, que ya lo decía también en el video donde hablaba de la historia, pues es la que rige nuestra forma de entender el mundo actualmente por todas estas ideas que nos han transmitido y que principalmente nos han encerrado en prisiones mentales. Yo cuando hablo del mundo de las ideas como una prisión mental, es cuando las ideas rigen la vida del ser humano. En esos casos hablo de una prisión mental, porque el decir que una idea por sí misma o lo que entendemos por una idea es negativo por sí mismo, eso no lo diría, sino simplemente cuando rige la vida del ser humano. Ahí estaría hablando de prisiones mentales, y la verdad es que casi todos los individuos viven en prisiones mentales. Lo decía en un momento, los seres humanos, antes que seres vivos, somos seres humanos. Es muy raro escuchar que el ser humano se autonombre como ser vivo. Somos como los seres humanos y alrededor están todos los seres vivos. Nosotros somos humanos antes que vivos bajo esta lógica. Entonces todos los demás animales o cualquier microorganismo incluso están viviendo. De ahí que muchas veces los seres humanos agarran a su gato, como yo en ocasiones, ya no lo hago, pero en algún momento agarraba a mi gato, lo tomaba y decía, ay, quisiera tener la vida de mi gato, se la pasa dormido, comiendo, está a gusto, tranquilo, y ya después venía la idea que siempre te están transmitiendo en cuanto a que así es la vida en el ser humano. Entonces nosotros nos vemos como algo aparte a lo que es toda la naturaleza. Y yo he dicho que esto se constituye como un sueño, como el estar flotando en esto que llaman planeta Tierra, de manera metafórica, obviamente, pues la fuerza de la gravedad no nos deja flotar, ¿no? Pero en nuestras mentes estamos flotando y estamos en este sueño donde, según esto, los seres humanos somos superiores, somos inteligentes, somos conscientes y todas estas otras ideas que se han transmitido a lo largo de la historia. Por eso es muy importante analizar el pasado. La cultura occidental, que básicamente se encuentra en casi todo el mundo, y por todo el mundo en este momento me estoy refiriendo a las extensiones territoriales donde habitan los humanos, pues es bastante relevante de entenderla y conocerla, porque es la que determina nuestro comportamiento de acuerdo a las ideas que se han ido transmitiendo a lo largo de la historia, así como los eventos que han ocurrido y sobre todo que se han resaltado más. ¿Cómo se define la cultura occidental? Nietzsche criticaba mucho la cultura occidental, que como decía, pues se hace presente en casi todo el mundo. Se manifiesta principalmente en Europa y América. Recordemos que aquí los americanos fueron invadidos por los europeos, conquistados, ahí como le quieran nombrar a ustedes, va a depender de cada uno de ustedes. Ya saben, hay muchísimas versiones de la historia, pero se nos dice que fuimos conquistados, invadidos, maltratados, abusados, hay muchísimos términos. Pero bueno, el hecho es que vinieron personas de Europa y trajeron muchísimas cosas acá a lo que es América, y se dio toda esta mezcla de lo que ya había en América con lo nuevo que llegó del supuesto viejo mundo, y este fue el nuevo mundo en donde me encuentro yo. Así que es muy relevante entender todo lo que pasó en Europa, porque a fin de cuentas lo de Europa se vino para acá a América. También nos dice que así se manifiesta de igual manera en partes de Oceanía, Asia y África, o sea, en todos los continentes básicamente, debido a la expansión de la cultura europea a través de la colonización, que es lo que decíamos ahorita, colonización. Pues cuando vinieron los europeos a América y a otros continentes a ocupar los territorios de dichos continentes y así transmitir su saber, sus ideas y principalmente la religión, ¿no? Esto es clave. Es una cultura que se ha extendido ampliamente, influenciando a diversas regiones y culturas a través de la migración, el comercio y la influencia política. ¿Cuál es el origen de la cultura occidental? La cuna es Europa, esa es la cuna, especialmente la antigua Grecia. Platón vivió en lo que fue la antigua Grecia, donde surgieron la filosofía, la democracia y otras ideas fundamentales. Esto es muy relevante tenerlo presente. También esa cultura occidental está fuertemente determinada
por la Iglesia Católica Romana, que fue posterior a esto de la antigua Grecia, que fue un importante vector de difusión de la cultura occidental, especialmente después de la colonización de América. Ya sabemos, o no sé si todos lo sepan, pero los europeos trajeron la Iglesia Católica. Antes de que llegaran los europeos acá a México, pues existían otros dioses. Eso lo mencioné en el video anterior. Existían otros dioses, pues otro tipo de ideas, otras creencias, otro estilo de vida. En general era algo muy distinto. Por ello es muy importante conocer todas estas ideas que se fueron desarrollando en la antigua Grecia principalmente, que es como un factor muy relevante para que se consolidara esto de la cultura occidental. Primeramente en la antigua Grecia, ya dijimos también la Iglesia Católica Romana. Aquí hay un punto clave. Hubo una influencia de las ideas de Platón en la teología cristiana, o sea, en la Iglesia Católica Romana, en el cristianismo básicamente, que del cristianismo deriva la Iglesia Católica, que es por ejemplo la que se profesa aquí en México en términos generales. Por eso hay que ir entendiendo cómo es que está todo conectado, y esto del efecto mariposa, de que si no hubiera existido un Platón, pues qué cambios habría habido, por ejemplo, en el cristianismo. En general, de eso se trata, ¿no? De entender. Ahora sí, al inicio de este video leí un breve párrafo del libro del Anticristo de Nietzsche, porque Nietzsche era un crítico de Platón justamente, que Platón fue quien desarrolló y consolidó bastante bien este mundo de las ideas, que es lo que vamos a explicar a continuación, que lo explicó con un mito que se llamó el mito de la caverna. Casi todas las personas pues saben este mito y la verdad es que se menciona mucho y se habla mucho de él, pero aquí lo que buscamos es tratar de entender o incluso criticar ese mito, porque de acuerdo a ese mito, según Platón, podíamos decir que era verdadero y que no. O sea, él determinó qué debía entenderse por verdad, en dónde estaba la verdad. Eso fue lo que hizo pues con este mito, para que todas las demás personas pues comenzaran a vivir como en este mundo de las ideas. El mundo de las ideas o mundo inteligible es una de las ideas centrales de la filosofía de Platón. O sea, esto es muy importante en cuanto a la filosofía de Platón. Según el filósofo, este mundo es la verdadera realidad, donde existen las ideas perfectas y eternas, de las cuales el mundo físico, el mundo sensible, o sea, todo lo que percibimos a través de los sentidos, como cualquier otro animal, es solo una copia imperfecta y mutable. Las ideas son los modelos o las esencias de todo lo que existe en el mundo sensible, como la bondad, la justicia, la belleza, entre otras. Estos últimos conceptos son muy relevantes porque el mundo de las ideas también se llamó el mundo de las formas, para referirse, por ejemplo, a la forma del caballo, a la forma del perro, a la forma del gato, en donde se supone que había una forma perfecta, y todos los seres que vemos nosotros en la naturaleza que representan estas ideas no son perfectas como la idea en sí, que está nada más en la imaginación. Eso también lo decía Platón. Pero, por ejemplo, estas últimas ideas que mencioné en cuanto a la bondad, la justicia, la belleza, cada uno de ustedes podrá definir estos conceptos, porque las definiciones de estos conceptos varían mucho y han variado mucho a lo largo de la historia. Y aún así, Platón consideraba que esto era como el mundo de las ideas y el mundo verdadero, que esto es lo que vamos a ver a continuación, es decir, en detalle en qué consiste este mundo de las ideas. Para Platón, el mundo de las ideas es la verdadera realidad, mientras que el mundo físico es una mera apariencia. O sea, el mundo físico no importa, importa nada más el mundo de las ideas según Platón. Esta era la lógica de Platón, que no creo que tuviera mucha lógica. Tal vez hay una cuestión de su psicología y de cómo se sentía como ser humano con relación al mundo, pero bueno, eso lo podemos analizar después. Otra cosa, las ideas perfectas. En este mundo existen las ideas perfectas, que son las esencias de todo lo que existe en el mundo sensible. Copia imperfecta. El mundo físico es solo una copia imperfecta y cambiante de las ideas, que siempre permanecen inmutables. Mundo sensible. El mundo sensible es el mundo de las percepciones y experiencias, donde todo es mutable y perecedero. Conocimiento. Para ascender al conocimiento verdadero, Platón considera que es necesario trascender el mundo sensible y alcanzar la comprensión de las ideas. El alma y las ideas. El alma humana, según Platón, pertenece al mundo de las ideas y tiene una capacidad innata de recordar
las ideas que ha contemplado en su estado anterior a la encarnación. El mito de la caverna, uno de los ejemplos más famosos de Platón, ilustra la idea de que la mayoría de las personas viven en la caverna, es decir, en el mundo sensible, y no se dan cuenta de la verdadera realidad, que se encuentra más allá de la caverna, en el mundo de las ideas. Todas estas ideas que son centrales para entender este mundo de las ideas que concebía Platón como el mundo verdadero, este mundo de las ideas que solo están en nuestra imaginación, para Platón eso era el mundo verdadero, pues se ilustran bastante bien en este mito de la caverna que él presentó, que se puede resumir de la siguiente manera. Lo presentó en una de sus obras más conocidas, La República, en donde nos dice que un grupo de prisioneros encadenados en una caverna, que solo pueden ver sombras proyectadas en la pared, consideran estas sombras como la realidad. Los prisioneros, ¿no? Las sombras que ven en la pared. Un prisionero se libera y tras un difícil ascenso descubre el mundo exterior, la verdadera realidad y el sol que ilumina todo. Sin embargo, al regresar a la caverna para compartir su descubrimiento, es ignorado y desacreditado por sus compañeros. Según Platón, lo que estaba fuera de la caverna era el mundo de las ideas y era la única realidad. Entonces, cuando uno de los prisioneros se soltó y salió y regresó para contarles a las personas que estaban ahí sobre la realidad, pues nadie le creyó. Entonces, esto es lo que entendía Platón como el mito de la caverna para explicar este mundo de las ideas. El mundo de las ideas, lo que está fuera y que no está al alcance de todos, porque él decía que casi todas las personas se encuentran como en esta prisión casualmente. Él trató de decir lo que yo he dicho, de que el mundo de las ideas ha sido mi prisión para ver el mundo real, pero al revés, ¿no? Para él el mundo real era la caverna en donde estaba lo sensible y el mundo de las ideas era lo verdadero, lo que solo algunos individuos podrían llegar a alcanzar, estas ideas que estaban fuera del alcance de la mayoría de las personas. La verdad es que creo que él estaba como viviendo en este mundo de las ideas, no sé si intencionalmente o realmente de manera inconsciente, y por eso decía que el mundo de las ideas era lo verdadero y que estaba fuera de esa caverna. Pero la verdad es que el mundo de las ideas pues está adentro, porque nada más es la idea de lo que es y el mundo real está afuera. Pero bueno, esto es lo que decía Platón, para darle demasiada importancia a las ideas. Estas ideas que decíamos hace un momento, como el bien, la justicia, la bondad, la belleza. El bien es algo muy importante. O sea, Platón utilizó el mundo real para representar su mundo de las ideas. Partió de los sentidos. Eso es algo importante de decir, porque ya que expuso este mundo de las ideas como el mundo verdadero, yo me pregunto, si solo unos pocos individuos, y sobre todo él, que fue quien concibió este mundo de las ideas como lo verdadero, si es algo que pocas personas llegan a alcanzar, ¿cómo fue que nada más él llegó a descubrir ese mundo de las ideas? ¿Y cómo es que lo concibió si ese mundo de las ideas es algo que escapa de la realidad en la que él estaba? No sé, pienso que Platón estaba flotando, o esto de pertenecer a la élite de Atenas lo hacía sentir muy por encima, muy perfecto, y él creía que había como una perfección. Esta es como el análisis que tengo así. En términos muy generales podría extenderme más, pero no quería hacer muy largo el video y otra vez está haciendo largo, ni modo. Pero bueno, entonces, este mundo de las ideas, en donde ideas que solo están en la imaginación son las importantes y las verdaderas, según Platón, es lo verdadero. Y el mundo real, el mundo físico, el mundo que nosotros percibimos a través de los sentidos como cualquier otro animal, eso no es lo verdadero. Nada más el mundo de las ideas, que es el que rige la vida del ser humano en términos generales. Quiero destacar esto de que Platón pertenecía a la élite ateniense, era una persona adinerada, porque justamente las personas que se encuentran en esas condiciones en la actualidad pues juegan mucho con este mundo de las ideas, que es lo que yo he comentado. En realidad, estas personas no mueven al mundo. Estas personas en sí no tienen poder. Nada más juegan con este mundo de las ideas para así controlar a las masas, como un verdadero rebaño. Entonces, en sí, esto refleja que Platón tal vez por eso también inventó
o creó este mito de la caverna, tal vez por su posición privilegiada, en donde provoca que a través de las palabras, como siempre tan importantes las palabras, pues se le pueda dar un sentido ulterior a la vida actual y así poder dirigir a muchos individuos, haciéndoles creer que hay algo mucho más allá, mucho más perfecto, algo inalcanzable, algo que escapa de los sentidos. Es como la idea que quiero transmitir. A diferencia de Platón, es importante tomar en cuenta los contextos, pues Nietzsche, que era un crítico de este mundo de las ideas, que en sí en esta parte del Anticristo que leí no hace la crítica exactamente a Platón, pero sí era un crítico de Sócrates y Platón, y a partir de ahí comentó que demeritó a los filósofos anteriores en la antigua Grecia. Nietzsche no estaba en una condición privilegiada. Nietzsche tuvo problemas económicos, según nos cuenta la historia, tuvo que trabajar desde joven para continuar en la vida. Entonces creo que eso también explica mucho sus visiones uno tan idealista, vamos a decir, y el otro tan realista. O sea, idealista entendiendo obviamente a Platón así, y realista entendiendo de esa manera a Nietzsche, que obviamente yo soy partidaria de Nietzsche, claro que sí. Que es como la guía en la que me baso casi siempre, ¿no? En conclusión, Platón niega la vida. Platón niega la actualidad, niega que la vida tiene sus imperfecciones, como todo en la naturaleza. Estaba en su mundito de ideas, en su élite, en su poderío dentro de Atenas, y creo que esto provocó que creara este mito de la caverna para así sostener de cierta manera, y pues claro, como pertenecía a la élite, a este personaje se le dio mucha difusión, así como ha pasado a lo largo de la historia e incluso en el presente, que a ciertos personajes que son intelectuales o lo que ustedes quieran, se les da difusión, no en sí por lo que aportan, sino por el lugar que ocupan dentro de estas clases sociales que establece la humanidad, dentro de estos órdenes imaginados que establece la humanidad, como las naciones, o como el dinero, o ya sabemos lo que decíamos en el video número 14. Entonces, obviamente, al haber sido una persona muy relevante en el mundo de las ideas del ser humano, pues Platón llegó a ser muy reconocido y es incluso el filósofo, pues yo diría que el más importante de la antigua Grecia, o el que más suena, además de Sócrates y Aristóteles. Lo que a mí me llama mucho la atención, pues fue que Platón es el único que trascendió a este mundo de las ideas, y casualmente no he sabido de ninguno otro que haya descubierto este mundo de las ideas. O sea, ¿cómo pudo concebir un mundo de las ideas si es algo que escapa de los sentidos? No entiendo, la verdad. Disculpen mi pregunta, muy lógica, pero acuérdense que en las etapas por las que se pasa para ser el superhombre, pues la última etapa es la de niño. Entonces ya ahorita pienso más así con sentido común que con cualquier otra cosa. Entonces digo, si esto escapaba al mundo sensible, ¿cómo pudo concebir este mundo de las ideas en negación de la vida? Creo que tal vez Platón se sentía un dios, un ser perfecto. De repente ahí podemos encontrar una religión en donde Platón sea el dios de dicha religión por todos estos sueños que creó y que influyeron muchísimo, como decíamos, en esto de la teología cristiana, que justamente por eso Nietzsche criticaba mucho la religión cristiana, por todos estos términos que solo estaban en la imaginación y en algo mucho más allá de la realidad actual y en negación de la vida, como el alma, como la vida eterna, como la justicia, como estos términos que justamente mencionaba Platón de las ideas y como verdades inmutables, permanentes, etc. Y muy bien, estimados seres vivos, esto era lo que quería transmitir en este video. Es muy importante porque esto desarrolla un poco más el video número 7. Tengo que desarrollar ese video mucho más todavía, pero esto se desarrolla pues desde estos dos personajes tan importantes para así complementar e ir explicando más y más y más todo este mundo de las ideas en donde vive la generalidad del ser humano y que sobre todo esa negación de la vida, que aquí no decimos pues que no existan eso que llamamos ideas, digo, nos sirve para desenvolvernos en el entorno como cualquier otro ser vivo, por eso no diría así nada más
no pues que ya no existan las ideas y todos en silencio, pero es nada más para comenzar a entender por qué estamos donde estamos y cómo estamos. Muchas gracias, estimados seres vivos.